La presión migratoria que sufre Italia desde principios de año es insostenible. Es el resultado de una situación internacional muy difícil que combina problemas que ya tenían los países africanos con una situación de creciente inestabilidad, sobre todo en la zona del Sahel. Un panorama muy difícil entre golpes de Estado, catástrofes naturales, la guerra del trigo, el yihadismo, que podría llevar a varias decenas de millones de personas a querer abandonar su país para buscar un futuro mejor en Europa. Está claro, sin embargo, que Italia y Europa no pueden acoger a esta enorme masa de gente, en particular cuando el flujo migratorio está gestionado por traficantes sin escrúpulos y se mueve por rutas ilegales. El gobierno italiano ha trabajado desde que asumió el poder para abordar este problema de manera estructural, proponiendo la única vía que puede dar al fenómeno, una solución duradera. Mientras antes todo el debate en Europa se centraba en cómo acoger a los que llegan ilegalmente y en las reglas de su distribución en los 27 países europeos, nosotros pedimos un cambio total de paradigma, detener a los traficantes de seres humanos y a la inmigración ilegal masiva en las fases iniciales, centrarse en la defensa de las fronteras exteriores y no en la distribución de los migrantes. Este cambio de paradigma está hoy escrito en blanco y negro en las conclusiones del Consejo Europeo. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Como siempre hemos propuesto hacerlo, y como está escrito en nuestros programas, con una misión europea, incluso naval si es necesario, de acuerdo con las autoridades norteafricanas para detener la salida de las barcazas, verificar en África quién tiene o no derecho al asilo, recibir en Europa solo a quienes realmente lo tienen según las convenciones internacionales y, paralelamente, trabajar con inversiones serias en el desarrollo del continente africano, para que África pueda vivir y prosperar de sus muchos recursos y a la formación de trabajadores útiles para la economía europea que se incluyan en vías de inmigración legal y efectivamente integrada. En esto hemos estado trabajando desde el primer día, convenciendo a Europa, hablando con todas las autoridades del norte de África, sentando las bases de acuerdos sólidos con los gobiernos africanos. Gracias a este trabajo hemos conseguido, por ejemplo, mantener bajo control la situación de las salidas de Libia, que hasta hace unos meses eran el verdadero problema de Italia. Pero mientras tanto la situación en Túnez se deterioraba, una nación que se enfrenta a una grave crisis económica que inevitablemente repercute también en nosotros. El gobierno italiano trabajó entonces implicando a la Comisión Europea en un acuerdo de cooperación entre Europa y Túnez, que prevé por un lado la lucha contra los flujos irregulares y el apoyo a la economía tunecina por otro. Desgraciadamente, mientras Italia y parte de Europa trabajaban en esta dirección, otra parte de Europa se movía en sentido contrario. Me refiero al intento diario de algunas fuerzas políticas e influyentes en la realidad de afirmar que Túnez sería un régimen opresivo con el que no se puede llegar a acuerdos, de declarar incluso que Túnez no sería un refugio seguro y, por tanto, donde no es posible repatriar a los inmigrantes irregulares o impedir la salida de inmigrantes de esas costas. A esto se añade el hecho de que, a pesar del acuerdo firmado por la Comisión Europea con el gobierno tunecino, los 250 millones de euros acordados aún no han sido transferidos a Túnez. Este es el cuadro de la situación que sume a Italia en la dificilísima condición en que se encuentra. Personalmente sigo convencido de que la estrategia del gobierno italiano es la más seria para resolver el problema de forma estructural, pero lleva tiempo, sobre todo si ese trabajo se ve obstaculizada por intereses ideológicos, salvo que Italia, mientras tanto, no puede esperar más, porque a la espera de soluciones definitivas la presión se ha hecho ya insoportable. Por lo tanto, anuncio que, en primer lugar, he escrito a la presidenta de la Comisión Europea para pedirle que venga conmigo a Lampedusa, para darse cuenta personalmente de la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos, y que acelere inmediatamente la concreción del acuerdo con Túnez, mediante la transferencia de los recursos acordados. La presidenta von der Leyen siempre se ha mostrado cooperativa, y no dudo de que también lo hará esta vez. En segundo lugar, he escrito al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidiéndole que incluya la cuestión migratoria en el orden del día del Consejo Europeo de octubre y, mi intención allí, reiterar que es necesaria una misión europea inmediata para detener la salida de pateras. En tercer lugar, en el futuro inmediato, el gobierno italiano tiene la intención de tomar medidas extraordinarias para hacer frente a el número de desembarcos que hemos visto en los últimos días en nuestras costas. En el Consejo de Ministros del lunes presentaremos una enmienda al plazo de detención en los centros de internamiento para la repatriación de quienes entran ilegalmente en Italia, un límite que se elevará al máximo permitido por la normativa europea vigente, es decir, 18 meses. Este plazo no afecta a los solicitantes de asilo para quienes hoy el plazo máximo de detención ya es de 12 meses y no se modificará.
Y ya estamos trabajando en el refuerzo de los centros de repatriación para que todo aquel que entre ilegalmente en Italia sea realmente retenido en estas instalaciones durante el tiempo que sea necesario para la definición de su eventual solicitud de asilo y para su expulsión efectiva en caso de que sea irregular, porque otros años de gobiernos de inmigración han dado una situación para la que las plazas en los centros de repatriación son escandalosamente escasas. Así que en el Consejo de Ministros del lunes daremos un mandato a Defensa para que construya cuanto antes las instalaciones suficientes para acoger a los inmigrantes irregulares. Daremos el mandato de construir estas instalaciones en lugares con muy baja densidad de población y fácil perímetro y vigilancia. Y por eso quiero enviar un mensaje claro a quienes quieran entrar ilegalmente en Italia. No es aconsejable confiar en los traficantes de personas porque te piden mucho dinero. Te ponen en barcos que a menudo no están equipados para hacer esos viajes. Y en cualquier caso, si entras ilegalmente en Italia, serás detenido y repatriado. Nuestra situación no nos permite hacer nada diferente. A los italianos, en cambio, quiero decirles que no hemos cambiado de opinión. Llevará tiempo, mucho trabajo, paciencia, determinación, pero no hemos cambiado de opinión. Trabajamos cada día para cumplir los compromisos que hemos firmado con ustedes en todos los ámbitos, incluido el restablecimiento de la legalidad y la lucha contra la inmigración ilegal.